Unos segundos y me parece que listo. Así que, pues nada, ya estamos en vivo. Muy buenas noches. Nuevamente, qué gusto estar acá tan solo un día después de la charla de ayer. Espero que esto también pase mucho más seguido. Entonces, buenas noches a todo aquel que nos vaya a sintonizar tanto en vivo como en la grabación que quedará en Facebook. Bueno, mi nombre es Rafael Ramírez III, director de Casa Negra. Aquí muy bien acompañado con el querido Hugo Villaseñor, profesor de Casa Negra y ahora también parte del equipo eh, organizacional de Casa Negra, para presentar el día de hoy esta ponencia, esta charla con muy buen contenido llamada Isaac Svan, la nueva sangre del cine de género, claves para entender su estilo, que como se menciona en el cartel, y es muy importante mencionarlo, bueno, es una buena charla, una buena ponencia que va encaminada hacia la masterclass que pues nos dará el mismo y querido Isaac Svan aquí en Casa Negra. Mencionar rápidamente, ¿no? Que bueno, la masterclass de Svan será el 9 de febrero a esta misma hora, a las 8 de la noche, que tendrá tanto su ponencia como dentro de la masterclass como una sesión de preguntas y respuestas, y también será modalidad en línea. Entonces, pues ahí podrán preguntarle todo lo que gusten, pero bueno, hoy se trata de conocerlo también, ¿no? Porque para los que no tengan el gusto de conocer a Isaac Svan, creo que les vendría bien el saber quién es. Y qué mejor que esta charla que te has presentado, que te has preparado, mejor dicho, Hugo, para contarnos bien a detalle. Así que, pues creo que nada más, te cedo cámaras y micrófonos y adelante. Muchas gracias, Rafa. Pues bueno, muchas gracias a todos y todas los que estén viendo esto. Como bien dice Rafa, pues vamos a tener, ahora sí que Casa Negra está de manteles largos porque vamos a tener una masterclass con un director pues muy importante y muy interesante para la escena del cine nacional. Y pues, como bien menciona Rafa, esta es una charla introductoria, esta es una plática, este pues para conocer más sobre este autor mexicano, saber un poco más sobre su estilo, sobre las claves realmente, ¿no? Para entender su mundo, para entender los personajes, todas las películas que hace, que están llenas de elementos bien interesantes, símbolos, códigos bastante también poderosos. Y pues bueno, me armé una presentación breve, ¿no? Porque podremos estar horas y horas hablando de este director. Y pues lo importante es descubrir, ¿no? Como bien decía Rafa, los que no conocen a Isaac Isban, pero sobre todo los que no conocen su obra, pues que sea una buena oportunidad para sumergirse en la mente compleja de este director, ¿no? Porque tiene varias películas de las cuales vamos a platicar con un mundo muy interesante, desde lo tierno hasta lo macabro, tocando elementos de la adolescencia, el amor, la vida, la muerte, el paso del tiempo, ¿no? Todas estas cuestiones que de alguna manera pues tocan a todos los seres humanos. ¿Y qué es lo que hace especial a Isaac Svan? Pues que él usa las metáforas, él utiliza el arte para poder hablar de todos estos temas, ¿no? Eh, una de las cualidades de este director es que él metaforiza. ¿Qué significa eso? Luego me han preguntado alumnos, ¿no? Personas, oye, es que tal cineasta hace esto porque tiene mucha imaginación o porque le han pasado cosas increíbles, ¿no? Y a mí no me pasa nada, yo solo voy a la esquina a comprar tortillas, lo que sea, ¿no? Pero realmente lo que debemos hacer es metaforizar. Por ejemplo, si yo solo voy a caminar con mi perro, no sé, y a lo mejor voy a caminar hacia las tortillas y de pronto alguien me asalta, puedo metaforizar eso. ¿Qué significa eso? Ah, pues una nave espacial, una pequeña nave espacial en la galaxia, ¿no? En el cosmos, de pronto la acecha una nave pirata más grande y se roba su combustible. ¿Sí me explico? Yo soy la nave pequeñita y la nave pirata que viene a robar el combustible, pues es el ladrón. Es un decir, ¿no? Entonces, lo que hace Isaac Isban es eso, es hacer metáforas.
¿no? Utiliza elementos fantásticos como brujas, viajes en el tiempo, universos paralelos, etcétera, etcétera, para contar cuestiones importantes, ¿no? Que hemos estado mencionando de la vida, ¿no? Cosas que nos suceden. Entonces, bueno, pues en esta charla, como bien decía Rafael, pues es una charla preparatoria para la masterclass que dará el director el 9 de febrero y pues vamos a iniciar. El objetivo es entender su estilo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de sus películas y qué es lo que las hace interesantes. Entonces, pues bueno, Isaac Svan es parte de esta generación de directores, de directoras que están haciendo cosas bien importantes en el cine de género, en el cine fantástico. Pues sabemos que México ha tenido una larga historia y bastante interesante y rica en el cine de horror, ¿no? Grandes películas han sido dirigidas aquí en nuestro país y pues Svan, si bien inicia con elementos de ciencia ficción, películas de ciencia ficción, también tiene elementos siempre muy perturbadores, siempre ha estado coqueteando con el horror, ¿no? Tiene una vena ahí que no puede negar desde el inicio. Y bueno, ya el horror lo va a consumir de alguna manera cuando llegue su última película, más bien su más reciente película, que es Mal de Ojo, que iremos platicando de ella, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Isaac Svan? Pues es algo complicado porque es un gran personaje, es un hombre con una creatividad que se desborda, es alguien con una energía bastante poderosa. Y bueno, no sé ahora, pero antes tenía una descripción muy interesante en Instagram que era algo así como duermo poco y sueño mucho, ¿no? Y bueno, yo he tenido el gusto de conocerlo, ¿no? De platicar con él en persona y es alguien que siempre está buscando, siempre está en movimiento, ¿no? Y su cine es eso, su cine es esta aventura de un autoconocimiento, de alguna manera, todas estas películas donde están estos personajes, pues si bien no es que sea totalmente Isaac Svan, pero sí tiene muchos de sus rasgos, sí hay muchas cosas que lo caracterizan, ¿no? Sus deseos, sus miedos, sus angustias, su manera peculiar de ver la vida, que no hay que confundirnos. Estas películas, si bien funcionan también como un entretenimiento, no es su objetivo principal. Está muy padre, ¿no? Es una experiencia cuando nos sumerge Svan en sus películas, pero también profundiza y hasta hay cuestiones filosóficas, ¿no? Sobre las cuestiones humanas, lo que nos conforman como sociedad o como individuos también, ¿no? Entonces, bueno, por favor también aprovechen, escriban sus preguntas en Facebook y más adelante pues las estaremos resolviendo, ¿no? Entonces esto que sea también como una especie de ping pong, que estemos platicando, que estemos, ¿cómo se llama? Enriqueciéndonos de las dos partes, ¿no? Y bueno, pues Isaac Svan es guionista, es director, es cofundador de la casa productora Red Elephant y además también de Autocinema Coyote, supongo que muchos lo conocen, y los que no, pues básicamente es espacio donde puedes entrar con tu carro y como a la vieja usanza, ver películas desde tu auto, ¿no? Entonces, ya desde ahí, Isaac Svan confirma que es un creador de experiencias, ¿no? Con el Autocinema Coyote nos sumerge en una experiencia, vivir el cine de otra forma. Y lo que va a hacer con sus películas, pues será eso, nos va a crear, nos va a meter en lugares caóticos, en lugares llenos de tabús, ¿no? En lugares llenos de enigmas, ¿no? Es un director que además también se regocija, disfruta en incomodarnos, ¿no? Y bueno, pues Isaac Svan estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, también estudió drama en Londres y cinematografía en Nueva York. Bueno, entonces es un director que pues ha estado siempre en constante crecimiento, siempre ha estado estudiando, pero sobre todo ha estado devorando películas, al igual que literatura, y ahorita vamos a platicar más de eso, ¿no?
Pues a mí siempre me gusta iniciar como desde el principio, ¿no? Y bueno, pues con este director, con Svan, es muy importante el arte de contar historias. Sabemos que la humanidad, ¿no? Se ha basado de alguna forma en contar historias, ¿no? El hombre primitivo, por así decirlo, ¿no? Pues hay vestigios en cuevas de dibujos, ¿no? Donde veíamos hombres o mujeres cazando, veíamos ahí que el mamut, ¿no? Personas también en la agricultura, y en esas pinturas naive o primitivas podíamos ver de alguna manera un mensaje, nos estaban contando ya una historia, ¿no? Y eso es parte de los seres humanos, ir narrando, ir contando historias, dejando de alguna manera una especie como de semillas, ¿no? Para las otras generaciones. Por eso están ahí las leyendas, los mitos, ¿no? Donde hay enseñanzas, donde se nos cuentan historias para advertirnos de alguna manera que pues habrá consecuencias, ya sean buenas o sean malas, ¿no? Y bueno, pues Isaac Svan entiende perfectamente esto. De hecho, este director mexicano pues va a tener una enseñanza desde la familia. ¿A qué me refiero? Su abuela materna lo va a introducir de alguna manera, lo va a empujar, va a alimentar todo elemento de la narración oral, de la narración de los cuentos, ¿no? Se le va a alimentar a manera creativa. De hecho, por si no lo saben, antes de que Isaac Svan estuviera de lleno, entrara de lleno al cine, a una muy corta edad ya tenía 4 novelas, él ya había escrito 4 novelas, ¿no? Entonces esto es fundamental, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque desde muy joven, cuando uno está a cierta edad, 15, 20 años, lo que sea, pues en la fiesta o perdido en otras cosas, ¿no? Pues Svan estaba creando, ¿no? Svan ya estaba creando, escribiendo novelas. De alguna forma, ya estaba preparando un terreno fértil para crear todas estas historias, todos estos mundos tan peculiares, ¿no? Que hacen, pues, muy especial la visión de este director, ¿no? Entonces, pues todo este elemento del contar historias, pues también tiene mucho que ver con la manera en la que se alimenta, todas las referencias que tiene Svan. Si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, hablar en entrevistas o de convivir con él o lo conocen, pues sabrán que es alguien que tiene un bagaje cultural además muy interesante y es alguien que se nutre de diferentes fuentes, ¿no? No es un director que sea como, ay, no, es que yo solo voy a ver películas de Tarkovsky, películas de cine en blanco y negro, habladas en francés o en lengua muerta, ¿no? Realmente ve de todo, ¿no? Ve series de todo tipo, películas comerciales, películas de cine de arte, ¿cómo se llama? Literatura de ciencia ficción, terror, ¿no? Uno de sus grandes referencias también, pues es Lovecraft, que es uno de los grandes maestros del terror cósmico, Stephen King, Philip K. Dick, que también uno de los grandes maestros de la ciencia ficción. Y pues bueno, todo esto, los que han visto sus películas, pues sabrán que está ahí, ¿no? Que es una especie de cóctel, son ingredientes que se meten a una licuadora y que de alguna manera Isaac Svan lo hace suyo, consume todos estos nutrientes y después se lo adapta de una manera pues totalmente única, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, pero sobre todo creo que estamos hablando de un artista voraz, ¿no? Que consume de diferentes áreas, de diferentes elementos, y que eso evidentemente puede darle una fortaleza y además una visión mucho más amplia de lo que son sus historias o el cine. Recuerden que ningún arte se alimenta de sí mismo. Y además es también una especie de consejo, ¿no? Que creo que deberíamos de aprender. Hay que nutrirnos de todo. Por ejemplo, si queremos ser cineastas, pues sería un gran error solamente ver cine, ¿no? Lo ideal es
ir a museos, ver pinturas, escultura, escuchar diferentes tipos de música, diferentes tipos de películas, literatura, salir al mundo, salir a la vida. Eso también es algo muy importante. Svan no solamente se inspira del cine o de la televisión o de la literatura, sino también de la vida misma. Ahorita cuando estemos platicando de más puntualmente de sus películas, pues vamos a ver que realmente Svan se abre al público y de alguna manera se presenta como alguien frágil, en el sentido de que es como metafóricamente desnudarse, mostrarse como es, y pues ahí podemos notar muchas cosas que le incomodan, muchas cosas que le aterran también, ¿no? Y bueno, uno de los elementos también muy interesantes de Isaac Svan es que va a abordar en su obra luz y oscuridad, ¿no? Vamos a ver estos personajes a veces ambiguos, personajes bien interesantes que no, como tal no podemos catalogarlos como buenos o como malos. Hay un interés por hacerlos tridimensionales, de hacerlos interesantes, de hacerlos complejos, ¿no? Y eso es algo muy poderoso porque nos habla de la luz y de la oscuridad, no como tal de una manera maniquea, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? Pero nos va presentando estos elementos, pero además también es interesante porque Svan en sus películas también les da la oportunidad a sus personajes de decidir, tienen libre albedrío, ¿no? Les da la oportunidad de seguir ciertos caminos y toman una decisión esos personajes, ¿no? Ya después para el deleite del espectador, pues veremos cómo todo explota y cómo de pronto todo se va al absurdo, todo se va al caos, a la emoción, ¿no? Y sobre todo mundos extraños, ¿no? Y que básicamente es una extensión de la mente de este director. Otro de las piezas claves para entender su cine, ¿no? Para ahora sí que estar flojitos y cooperando, es que cuando nos adentremos en una de sus películas, pues es como ir en una especie de montaña rusa donde va a haber distintas emociones. Svan, de una manera hasta macabra, ¿no? Pues nos va a estar también ahí medio manipulando, manejando como una especie de titiritero, ¿no? Va a estar ahí jalando palancas, apretando botones para ir llevándonos hasta donde él quiere, como un buen contador de historias, como alguien, como un novelista, pues va a ir llevándonos por terrenos, ¿no? Sub y baja, ¿no? Donde nos va poniendo emociones fuertes, luego le baja un poquito, ¿no? Como para que vayamos respirando, porque más adelante nos va a dar otro golpe, ¿no? También no hay que olvidar que en el cine de Svan también hay humor, eso también es muy interesante. La mayoría de los cineastas de ciencia ficción o también de horror, pues pareciera contradictorio, pero también hay una especie de humor, obviamente negro, un humor ahí denso, un humor donde te empiezas a reír y de pronto dices, oye, como que no me debería de reír de esto, o ¿por qué me estoy riendo? ¿Estos son nervios o qué sucede? ¿No? Entonces, eso es algo muy interesante y esto va pegado con la habilidad que tiene Svan de no tener miedo a experimentar, no tener miedo a crear cosas que antes no se hacían o no de una manera pues como en masa, ¿no? ¿A qué me refiero? Svan va a ser de los pocos directores que va a empezar a hacer películas de ciencia ficción. Evidentemente en México hay películas de ciencia ficción y si nos vamos más para atrás, las películas de ciencia ficción donde, bueno, el género maestro pues era la comedia de alguna forma, pero hay películas de ciencia ficción, pero son muy contadas. Y Svan de alguna manera es una especie de estandarte porque pues él se empieza a sumergir en este género, ¿no? Un género literario, un género cinematográfico, y va a empezar a crear estos mundos también de alguna forma distópicos, mundos extraños, ¿no? Que ahorita vamos para allá. Pero eso es un tema importante, una creatividad tan desbordante que no tiene miedo a experimentar, ¿no? Por ejemplo, en México, si bien ha habido casos, ¿no? De muchas películas de distintos géneros, pues realmente México navega más en la comedia,
¿no? En el drama, etcétera, etcétera, ¿no? Ya va aumentando también el volumen de películas de horror, pero realmente hace 10 años, ¿no? Un poco más, pues realmente no era como tan común, ¿no? Entonces, cuando Svan golpea la escena nacional de alguna forma con su ópera prima, El Incidente, pues de alguna forma es un mensaje de, oye, se puede hacer ciencia ficción en México, oye, se puede hacer horror, oye, se puede hacer estas películas sin necesidad de gastar millones de dólares, ¿no? Evidentemente, sería muy naif, muy ingenuo de nuestra parte creer que podemos hacer películas con ciertos, no sé, efectos visuales o del estilo de Hollywood, porque bueno, no tenemos esa infraestructura, pero aquí es donde entra el tema de Svan, que es la ciencia ficción no necesita ser tan pirotécnica. La ciencia ficción hemos estado de alguna forma a veces mal acostumbrados, sobre todo por el cine hollywoodense, donde es ciencia ficción y queremos carritos voladores, queremos hologramas gigantes, queremos como todo esto despampanante, ¿no? Pero Isaac Svan entiende perfectamente el espíritu de la ciencia ficción real, ¿no? ¿A qué me refiero? La ciencia ficción es, uno de sus propósitos es contar cosas importantes, ¿no? Sobre la especie humana. No es nada más poner efectos especiales y monstruitos o carritos, sino lo que decía al inicio de metaforizar, hablar del miedo del ser humano, ¿no? Ante, no sé, el ser humano pequeño ante la grandeza del cosmos, ante lo absurdo de la vida, de alguna forma, ante las batallas que no se pueden ganar, ante lo inevitable, ante la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Svan utiliza una ciencia ficción más personal, más íntima, más de personajes, ¿no? Donde no es necesario hacer un derroche de efectos especiales, sino que se enfoca más en historias, ¿no? Donde vemos la angustia del personaje. Por ejemplo, en su ópera prima, personajes que están encerrados en una especie, en un lugar donde hay unas escaleras infinitas, suben, bajan, hacen de todo y vuelven a llegar al mismo lugar, no pueden salir y pasa el tiempo, envejecen, ¿no? O la otra historia es una familia que está perdida en una carretera infinita, ¿no? Y aquí es donde entra estos temas, entre lo filosófico y lo extravagante. Las películas de Svan pueden verse también, como mencionaba, como películas entretenidas, pero no solo hay eso. Cuando nos adentramos en la obra de este autor, pues nos vamos a dar cuenta que realmente tiene inquietudes, ¿no? Y que empieza a hacernos preguntas. Si bien no siempre habrá respuestas o las respuestas que nosotros queremos, sí nos va a sembrar ideas, nos va a sembrar preguntas, ¿no? Y yo creo que una de las cualidades del arte es eso, más que darnos, pues nos tiene que sembrar algo, tenemos que tener preguntas y salir del cine, ¿no? Con la mente deshecha de alguna forma de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué sucede con estos personajes? Oye, ¿qué pasó con el final? ¿No? ¿Cuántas veces no hay películas que terminamos de ver y se quedan en el cine? ¿No? Nos vamos a otra parte, a los tacos, lo que sea, y ya nos olvidamos de la película, ¿no? Pero hay otras películas que se clavan en nosotros. Nos vamos a cenar o a cualquier otro lado y seguimos con la película aquí, ¿no? Y nos seguimos cuestionando. Pues lo que hace Isaac Svan es eso, ¿no? No necesita tanta pirotecnia, no necesita efectos especiales exagerados o llenar de lo que ustedes quieran. Son historias y personajes complejos, personajes interesantes, historias también frescas, pero además también que de alguna manera rompen con el status quo, ¿no? Del cine nacional como tal. Entonces, eso es algo muy interesante. Espero que estén escribiendo sus preguntas. Rafa, si hay alguien que está haciendo alguna pregunta o algo, pues bueno, cuando gustes, pues me lo haces saber. Pero bueno, espero que estén pues atentos y que surjan, pues, comentarios, preguntas. Y bueno, pues vamos a continuar
una de las claves esenciales de todo su cine, pues son las historias, como comentábamos. Isaac Svan, al tener ya una filmografía, pues bastante, ahora sí que hasta envidiable, ¿no? Realmente como director, pues ya tiene varias películas, ¿no? Pues ya tiene una experiencia, pero además de eso ya tiene un sello definido. Ya se puede notar ya que Isaac tiene un sello, un estilo muy, muy peculiar, ¿no? A lo largo de sus obras, vamos a poder ver elementos que se van repitiendo y no de manera negativa. Recuerden que sus artistas favoritos, cineastas, escritores, músicos, lo que sea, pues de alguna manera se van repitiendo, ¿no? Van teniendo las mismas obsesiones, si bien se van contando de maneras diferentes, están esas obsesiones, muchos temas recurrentes, ¿no? Y dicen por ahí que uno no escoge a las obsesiones, sino que las obsesiones te escogen, ¿no? Entonces, vamos a ver que a lo largo de las películas de Isaac Svan va a estar presente el tema de la duplicidad. ¿Qué significa esto? El tema del doble, el tema como sí, el gemelo maldito, por así decirlo, ¿no? Los dobles malvados, ¿no? Esta otra parte que también podría ser considerada como el consciente y el inconsciente, la luz, la oscuridad, el bueno, el malo, ¿no? Estas dualidades de alguna forma, ¿no? El paso del tiempo va a ser también algo que va a obsesionar a este director, el envejecimiento, ¿no? Y esto va junto con el cuerpo humano. De hecho, la última película de Isaac Svan, pues tiene muchos elementos de horror corporal, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero también es importante mencionar que durante toda su filmografía siempre ha estado también muy pendiente del tema corpóreo, ¿no? El cuerpo humano como vehículo del placer, de la belleza, pero también puede ser vehículo de la oscuridad, del dolor, de alguna manera, estos cuerpos que se revelan, estos cuerpos punks, de alguna forma, ¿no? Que ya no tenemos control en ellos y de pronto estos cuerpos se abren, nos muestran las vísceras, los fluidos y el horror viene desde adentro, ¿no? El horror humano, de alguna forma, ¿no? Y también el cuerpo humano nos lo muestra Isaac Svan como una especie de prisión. Eso también es bien interesante, ¿no? Podríamos verlo de alguna forma hasta como una prisión del alma, ¿no? Una prisión pues, más filosófica de alguna manera, ¿no? Algo que guarda la esencia, ¿no? Del ser. Eh, Vamos a ver también a lo largo de sus películas identidad fragmentada y además el tema de la familia. Eh, Como buen mexicano, en México sabemos que la familia es algo muy importante, pero también hay que saber que la familia, si bien se nos ha enseñado que la familia debería de cuidarnos, que debería de ser un entorno agradable, donde se nos cuida, donde pues, se nos da todo, pues también está la otra parte, ¿no? También la familia te puede quitar, la familia también puede ser peligrosa, la familia pues no es perfecta, ¿no? Y todo esto se va a ver en la obra de este gran director, ¿no? Y bueno, pues hablando del tema de la familia, antes de entrarle a sus largometrajes, tenemos que hablar de un mediometraje muy importante en la carrera de Svan, que se llama Cosas Feas. Es un mediometraje del 2010 y por favor, si no lo han visto, corran. No corran, vuelen, hagan lo que sea por ir a verlo. Es un cortometraje que pueden ver en línea y es un cortometraje realmente importante, poderoso, desde cómico hasta oscuro, hasta asqueroso, ¿no? Y aquí queda perfecto porque en este mediometraje, pues Isaac Svan irá mostrando todas estas obsesiones e inquietudes que después podrá explorar de manera más profunda en sus largometrajes, ¿no? Pero en Cosas Feas vamos a ver que el tema de la familia puede ser una condena de alguna manera, ¿no? Eh, Vamos a ver a este personaje, un adolescente que es maravilloso,
que se llama Kriko Krakinski. Es un niño, un adolescente, que de pronto vemos que tiene una familia rarísima. Bueno, creo que todas las familias son raras de alguna forma, ¿no? Tiene una familia rara, una familia disfuncional, una familia extraña, ¿no? Y pasan cosas muy poco comunes. Pero además, Kriko Krakinski está sufriendo por la adolescencia, estos cambios hormonales, el tema de la sexualidad, el tema de descubrirse, de saber quién eres, etcétera, etcétera. Pues todo esto Svan lo va a contar de una manera maravillosa, ¿no? Voy a leerles la sinopsis como tal de Cosas Feas. La historia del desarrollo y descubrimiento sexual de Kriko Krakinski, un solitario niño de 11 años que vive dentro de una extraña familia de inmigrantes, que tiene comportamientos misteriosos y desagradables relacionados con la sexualidad, ¿no? Si a ustedes les gusta el gore, les gustan las vísceras, les gusta, tienen estómago fuerte, esta es su película, ¿no? Es una historia que tienen que sumergirse, pero sobre todo habla, como les menciono, de la familia, pero sobre todo va a hablar de una de sus obsesiones, de Svan, el crecimiento. Crecer duele, ¿no? Y esto, pues bueno, se va a ver de una manera muy poderosa, habrá risas, habrá también ahí asco, ¿no? Hay escenas realmente que se vuelven, se pueden volver hasta icónicas en el cine nacional, ¿no? No voy a mencionar porque no quiero hacer ningún spoiler, pero es un gran acercamiento, un gran inicio de un director donde se empieza a ver un estilo, ¿no? Donde se empieza a ver una visión, pero sobre todo no tiene miedo a experimentar, no tiene miedo tampoco al ridículo, ¿no? De que, oye, ¿cómo haces esto? Oye, qué chistoso, oye, realmente Svan es un temerario, ¿no? Se lanza al abismo, abraza al abismo y lo que resulta con Cosas Feas es que es una película muy íntima. No hay que ser un gran psicoanalista también, pues para saber que de alguna manera hay muchos elementos de Svan, ¿no? De cómo ve el tema de la sexualidad, de la vida, del crecimiento, ¿no? Ya nos dirá a lo mejor en la masterclass, no lo sé, qué tan qué tan parecido era a Kriko Krakinski, ¿no? Pero es un mediometraje, una película, una historia maravillosa, Cosas Feas del 2010. Y bueno, pues después de este afortunado debut, de bueno, no debut, porque antes de Cosas Feas, Svan, eso también es importante, siempre ha sido un contador de historias incansable, ¿no? Siempre está, bueno, cuando era más joven, hacía cortometrajes de una manera casi que maratónica, ¿no? Para estar perfeccionando y conociendo el lenguaje cinematográfico. Y bueno, pues llega el año 2014 y nos presenta su ópera prima, su primer película de larga duración, que es El Incidente. Y bueno, los que han visto El Incidente, pues saben a lo que me refiero, saben lo que vamos a hablar, los que no, pues estén muy atentos, muy atentas, y esto es una invitación para que tomen su plumita o en su teléfono y hagan la lista y vean estas películas, porque El Incidente es un claro ejemplo de una creatividad apabullante, ¿no? Es una película de ciencia ficción con elementos ahí coqueteando con el thriller, hay elementos bastante perturbadores, elementos también del cine de horror, muchas referencias, ¿no? Como buena ópera prima, pero ya se puede ver el carácter de Svan, ya se puede ver la esencia, ¿no? El director que después pues va a convertirse en el sentido y a un director más seguro, un director más maduro, un director pues además mucho más arrojado, ¿no? Que si bien esta película es una aventura, es una película bastante enérgica, pues esto no es nada, ¿no? Porque todavía nos seguirá preparando un camino bastante interesante. Y bueno, la sinopsis de esta película, creo que ya se las contó un poco, pero vamos a mencionarla nuevamente por si alguien se unió hace poquito. Una salida en familia para pasar unos días fuera de la ciudad. El auto va por una carretera recta y de pronto el auto pasa varias veces por el mismo lugar, ¿no?
Aquí también falta la otra historia, ¿no? Que son dos hermanos que son ladrones, que están escapando de un policía, se meten a un edificio, hay escaleras y de pronto esas escaleras son infinitas. Este detective los persigue y de pronto se dan cuenta que están atrapados. No hay lógica, ya, ¿no? No se sabe realmente qué es lo que está pasando, por qué estos hermanos delincuentes están atrapados en unas escaleras infinitas y de pronto la otra historia es una familia que está dando vueltas también en una carretera infinita, están atrapados en un loop. Y esto es muy interesante porque Svan nos habla del paso del tiempo, ¿no? Todos sabemos que de alguna forma, pues el ser humano siempre ha estado obsesionado con el tiempo, siempre tenemos relojes, estamos encadenados, ¿no? Viendo el tiempo, ¿no? Y podemos verlo en nuestros cuerpos, en nuestros seres queridos, ¿no? Cómo el tiempo puede ser también una especie de enemigo. Entonces, Svan, pues, se va también a clavar mucho en ese tema, pero también lo que es bien interesante es que esta película podría entrar también en esta corriente filosófica absurdista del absurdo, ¿no? De alguna manera hasta a veces el absurdo de vivir, ¿no? De cuál es mi propósito, por qué vivo, para qué vivo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y esta película se convierte en eso, de pronto es un absurdo, ¿no? Entras a un lugar, ya no puedes salir y todo eso es un loop, ¿no? Entonces es muy interesante este elemento también de lo absurdo, ¿no? Que después va escalando y se convierte pesadillesco, y después se convierte en un horror, ¿no? Entonces, pues bueno, es una película muy interesante, una película de ciencia ficción, una película con personajes ricos, con personajes también bastante complejos, ¿no? Y donde también el tema de la familia es importante, el tema del perdón y sobre todo el tema del autoconocimiento, ¿no? Y también está este elemento de la adolescencia, ¿no? Sobre todo en esta segunda historia, donde esta familia se queda atrapada en una carretera, pues hay dos hermanos, ¿no? Esos dos hermanos adolescentes, y nuevamente, esta carretera como metáfora, ¿no? Como una especie de road trip, ¿no? Donde la carretera simboliza la vida, el crecimiento, ¿no? Un continuo autodescubrimiento, ¿no? Y vamos a ver cómo este personaje, ¿no? De esta segunda historia, pues no es casualidad que esté en una carretera, ¿no? Vamos a ver cómo se va conociendo, ahora sí que metafóricamente, pues es la carretera de la vida, ¿no? El camino, al igual que en la primera historia, las escaleras, ¿no? Que de alguna forma también, a manera simbólica, ¿no? Las escaleras suben, perdón, sí, suben, bajan, ¿no? Te llevan, te pueden llevar hasta arriba, también te pueden llevar un descenso de un infierno, pero sobre todo en el cine de Svan o en esta película, funciona también como estas escaleras también que bajan, como una especie del subconsciente, ¿no? O a esta parte más profunda y primitiva de los seres humanos. De hecho, en esta primera historia, ¿no? Del incidente, pues vamos a ver cómo empieza de una manera violenta, ¿no? Con este detective, hay golpes, hay amenazas, ¿no? Está todo como esta testosterona, de pronto no saben qué sucede, ¿no? Y empiezan a transformarse estos personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, es una película muy, muy recomendable. Tiene tomas bien interesantes, una cámara que se está moviendo, una cámara que respira, una cámara que flota, una cámara juguetona, ¿no? Entonces pues una recomendación que espero que la tomen, El Incidente del 2014. Y bueno, continuamos con su siguiente largometraje, que es Los Parecidos, 2015. Y aquí me quiero detener en un punto bien interesante. Svan hizo dos películas, ¿no? En un año, año y medio, ¿no? Entonces, eso también habla de la energía que tiene este director, ¿no? Porque no cualquiera tiene como esta fuerza creativa, este aguante, ¿no? La mayoría creo que sabe que hacer cine en México o en el mundo, pues realmente es complicado, ¿no? Y realmente que este director pues tenga este número de películas, pues realmente habla
de esta necesidad que tiene Svan de expresarse, ¿no? Pero sobre todo la necesidad que tiene de filmar, porque yo me atrevo a decir que para Svan es una necesidad mmm, muy poderosa, es una necesidad que lo carcome, ¿no? Él no podría vivir sin hacer cine, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de su segunda película, Los Parecidos, del 2015, y pues es una película realmente eh, loca, en el buen sentido, ¿no? Ahorita vamos a hablar como de la sinopsis. Es una película que va a hablar de la identidad, de la pérdida de la identidad y también del caos. Va a hablar sobre un grupo de pasajeros que a todos les surge llegar a sus destinos. Es 2 de octubre de 1968 y bueno, pues creo que saben qué sucedió el 2 de octubre de 1968, un episodio negro, tristísimo y vergonzoso en nuestro país, ¿no? Donde pues hubo asesinato tal cual en masa de jóvenes estudiantes. Entonces, un grupo de personas están en una central de camiones, quieren ir a sus destinos, pero no pueden. ¿Por qué? Se cancelaron todas las salidas porque una lluvia torrencial les cayó, ¿no? Entonces tienen que estar ahí esperando todos estos viajeros y de pronto empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Empiezan a ser víctimas de un extraño fenómeno. No les voy a contar muchísimo, pero empiezan a parecerse a uno de los personajes que está en la película. Hay un personaje con barba, con bigote, y de pronto hombres, mujeres y hasta un perro empieza a tomar la forma de este individuo y de pronto todos son iguales, ¿no? Y dentro de toda esa similitud hay caos, ¿no? Empieza esta pérdida de la identidad, ¿no? Y sobre todo esta pregunta que también nos va a lanzar de una manera incisiva a Svan: ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué te hace único? ¿No? Nos han dicho de una manera sí, de una manera repetitiva, que somos únicos e irrepetibles. ¿Eso será cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos hace únicos, no? ¿Qué nos hace diferentes? Entonces, pues esta película es una historia demencial, es una película además con una estética muy del cine de ciencia ficción de los 50s, de los 60s. Tiene muchos homenajes, evidentemente. También nos puede recordar, al igual que el incidente, a historias de la dimensión desconocida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente una película que es un agasajo realmente, ¿no? Para todos los amantes de la ciencia ficción, para los amantes de películas extrañas, raras, pero en el buen sentido, pues realmente vean esta película, que además también es muy importante el tema musical, el tema de audio, el diseño sonoro también es algo que Isaac Svan no pierde, ¿no? No pierde la oportunidad de contarnos imágenes, de mostrarnos imágenes poderosas, pero además también nos lleva al terreno auditivo, donde también nos da otro tipo de información, ¿no? Donde crea además atmósferas que se hacen ricas, perdón, ¿no? Y se complementan, ¿no? Entonces, bueno, pues Los Parecidos es un viaje también interno, un viaje, como les decía, demencial, lleno de humor negro también, ¿no? Lleno de emociones, y pues bueno, es una película que les recomiendo muchísimo, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente película, que es Parallel. Esta película es del 2018. Esta es la primer película en inglés del director Svan, y es una película que la filmó en Canadá. Es una película producida por Bron Studios, que tal vez muchos sepan que Bron Studios, pues, bueno, trajo películas como Joker, como Ghostbusters Afterlife, entre otras películas, ¿no? Es una productora que pues de alguna forma sabe crear éxitos, ¿no? Comerciales, y que siempre entrega
pues películas interesantes, frescas, divertidas, entretenidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues Svan debuta, ¿no? En otro idioma y pues nos presenta Parallel, una película de multiversos, ¿no? Yo sé que esa palabra pues, está hasta en la sopa, sobre todo con el mundo Marvel, pero pues, ¿qué creen? Un mexicano también, antes de que se volviera así ultra popular este tema de los multiversos, pues Svan también nos lleva a estos mundos, porque bueno, no es algo que creó Marvel, ¿verdad? Realmente eso es algo ahora sí que es el pan de cada día de la ciencia ficción. Entonces, Isaac Svan nos va a llevar por este mundo de multiversos para contarnos la historia que gira en torno a un grupo de amigos que encuentran un espejo que funciona como un portal a un multiverso, ¿no? Del que podrán extraer muchas cosas para mejorar sus vidas. Sin embargo, esta acción traerá consecuencias sumamente peligrosas. Es muy interesante esta película porque nos muestra estos personajes que en una casa vieja encuentran un espejo viejo que parece ser un espejo, nada más, pero es un portal. Entonces los lleva a un multiverso donde ellos pueden aprovechar como información, ¿no? Pueden enriquecerse, pueden hacer diferentes cosas, van manipulando, van transformando el, 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 ¿cómo se llama? El camino, sí, la historia de alguna forma, ¿no? Van modificando ahí ciertas cosas. Y es muy interesante esta película porque, pues, se va viendo en la madurez de Isaac Svan, pero además también quiero hacer énfasis en esto, que va madurando también en la dirección de actores, ¿no? Se ve un director mucho más seguro, mucho más maduro, ¿no? Un director que las películas anteriores, pues ya le han servido como trampolín, pero sobre todo, pues de sabiduría, ¿no? Para poder comunicarse mejor con los actores, pero también Isaac Svan pues mete mano en esta historia, porque recuerden que también Svan es un guionista, ¿no? Entonces para él es importante las historias, entonces pues bueno, nos va a llevar en este camino donde todo empieza como una aventura, todo empieza de una manera hasta divertida y todo empieza a tornarse extraño, todo empieza a irse por otra parte, ¿no? Uno de los elementos que me parece memorable de esta película y también a analizar es el tema de los espejos, ¿no? Porque no es nada más, ay, mira ese espejo bien bonito y bien antiguo que te sirve de portal, ¿no? Sabemos que el ser humano, desde que es ser humano, pues ha tenido la necesidad de verse reflejado, de la identidad, de verse, ¿no? Desde en tiempos antiguos, verse en el agua, no sé, en el hielo, donde sea, ver un reflejo, ¿no? De alguna manera es una forma de cuestionarnos, saber quiénes somos, ¿no? Saber cómo es nuestro rostro, lo que nos hace únicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta película, pues también los espejos, de alguna manera, ayudan a eso y nos van a lanzar imágenes o el reflejo de lo que realmente son estos personajes, ¿no? Se van torciendo de alguna forma, ¿no? Se va degradando moralmente también estos personajes y ya después el reflejo que lanza ese espejo, pues ya es distinto, ¿no? Ya son personas, el que se presenta y el que se refleja pueden ser personas totalmente distintas, completamente, ¿no? Entonces es muy interesante también estos elementos en el cine de Svan y sobre todo en Parallel, ¿no? Y bueno, pues también les recomiendo mucho que le echen un ojo a esta película. Y bueno, antes de entrar a la siguiente película, que saben que creo muchos cuál es, que es su más reciente película, que se llama Mal de Ojo, pues, que es una película de terror completamente, pues Svan no es nuevo en esto, en el sentido de que hay un tema que va a utilizar desde tiempo atrás, sobre todo desde su mediometraje Cosas Feas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues el monstruo como metáfora, ¿no? El monstruo, pues va a ser uno de los personajes, una herramienta, un puente, pues idóneo en el cine de terror,
¿no? Creo que todos tenemos películas de terror favoritas, personajes, ¿no? Que nos han sacado sustos, traumas, pesadillas, etcétera, etcétera, ¿no? Estos monstruos devoradores, estos psicópatas, fantasmas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sabemos que realmente el monstruo en todas estas películas, pues sirven como metáfora. ¿Por qué? Porque puede ser el monstruo de la sociedad, la política, no sé, un partido político, crisis económica, la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la película Godzilla, ¿no? Esta criatura japonesa, pues van a ser por el trauma de el bombardeo de Estados Unidos a Hiroshima y a Nagasaki, ¿no? Entonces, pues, si alguien sabe de radiación y de terror atómico y todo esto, pues son los japoneses. Lo representan este horror creando un monstruo, ¿no? Que además Godzilla es la creación, pues, de lo nuclear, ¿no? Era no sé, una lagartijita y se convierte en un monstruo gigante, ¿no? Entonces ahí está la metáfora de la guerra, ¿no? De la posguerra, de cómo la guerra destruye el monstruo de la guerra, ¿no? Entonces, los monstruos, pues, van a funcionar como eso, pero también si nos vemos en un espejo, puede que nos lance la imagen del verdadero monstruo. El monstruo puede anidar también en nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos somos el depredador más peligroso y voraz de la Tierra, ¿no? Nos asesinamos y nos devoramos metafóricamente entre nosotros, acabamos con nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto del monstruo? Pues mucho, porque Mal de Ojo del 2022, pues es una película que habla sobre brujería, raíces familiares, el dolor también de crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues ya Svan deja a un lado la ciencia ficción y le entra, pero con todo, al terror, ¿no? Entonces, pues nos va a contar una historia donde, pues vamos a poder conocer a Nala, una niña de 13 años. Viaja con su familia de la ciudad a casa de su abuela en el campo para tratar de encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hermana pequeña. Pero pronto encontrará que su abuela no es exactamente lo que parece, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver en Mal de Ojo, pues una historia sobre las raíces familiares, ¿no? Muy al estilo también, de alguna forma, de su mediometraje Cosas Feas, donde, pues, ¿cuántas veces no nos hemos sentido a veces hasta como bichos raros o como de, oye, no pertenezco a esta familia, oye, o no me gusta esta familia, oye, me hubiera gustado nacer en otra, o lo que sea, ¿no? De alguna forma es una historia donde también nos muestra, ¿no? La importancia de las raíces, ¿no? También saber de dónde venimos y que de alguna manera hay veces que tal vez no puedes luchar contra eso. Si bien puedes mejorar, hay cosas que no puedes cambiar de tu familia y que hay cosas que hasta te pueden heredar, ¿no? Hay cosas que tal vez de las cuales no puedas escapar, ¿no? Otro de los aspectos muy ricos también es la brujería. Sabemos que México, América Latina, etcétera, etcétera, pues tiene una larga historia, pues, de brujería como tal, ¿no? Entonces, pues es una película de brujas, ¿no? Y la bruja, pues, es un personaje muy interesante, ¿no? Que bueno, podremos estar horas y horas hablando de la bruja, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, hay diferentes películas donde se ha tratado el tema de la brujería, pero es muy interesante porque Svan en esta película capta algo muy poderoso de estos personajes, del personaje de las brujas. Es una película donde se habla de mujeres fuertes, ¿no? De mujeres empoderadas, ¿no? Desde niñas valientes. Nala es una guerrera, no es una princesa que está esperando a que el príncipe azul la rescate, no, ella se va a enfrentar ante el dragón o ante el monstruo, en este caso, ante su abuela, ante la bruja, ¿no? Son mujeres poderosas, mujeres hasta femme fatal, mujeres, pues la bruja como tal, pues es la figura por excelencia de la sabiduría, del conocimiento, del poder, ¿no? Son seres
poderosos, ¿no? Tienen poderes, conocen de hierbas, conocen del cosmos, conocen tienen infinidad de herramientas, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Mujeres poderosas, ¿no? Mujeres valientes. Entonces, pues bueno, es una película que también es muy interesante, tiene efectos especiales bastante bien logrados, los prostéticos, hay secuencias donde está muy bien trabajado el tema del terror, ¿no? Donde nos puede crear una atmósfera agobiante, ¿no? Tiene una fotografía también que ayuda a eso, ¿no? Sentirnos encerrados en una casona antigua, donde es una casa donde se escucha que cruje la madera o cómo rechinan las puertas. Eso también es muy interesante en esta película porque de alguna forma la casa no es una casa nada más, sino también funciona como una especie de personaje. Recuerden que la casa, ¿no? Pues donde uno vive, de alguna manera guarda una memoria, ¿no? Recuerdos buenos, recuerdos malos, y este personaje de alguna manera cruje, esta casa también susurra de alguna manera ciertas cosas, ¿no? Y aquí es donde vuelven las obsesiones de Svan y que lo hace de una manera pues bastante hábil, ¿no? La adolescencia, nuevamente el adolescente que de alguna forma es el monstruo por excelencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Todos nosotros hemos pasado fuimos adolescentes y hasta físicamente, ¿no? Nuestros cuerpos están raros, ¿no? Estamos más largos un brazo que de otro, lo que sea, ¿no? No sé, granos, lo que sea, ¿no? O sea, pero sobre todo es una etapa donde nos estamos conociendo, es una etapa extrañísima de nuestras vidas, donde vamos conociéndonos, donde vamos creciendo, donde sabemos nuestros gustos, nuestros miedos, donde nos podemos sentir ajenos en el entorno en el que estamos, ¿no? O, por ejemplo, en la familia, ¿no? Tal cual, me cae gorda mi abuela o me cae gorda mi papá o lo que sea, no quiero estar en esta familia. Pues eso es lo que le va a pasar a este personaje, es lo que le va a pasar a Nala, ¿no? Es una película donde también se nos muestra estos choques generacionales, ¿no? Porque Nala es una niña, una adolescente de 13 años y su abuela pues es una mujer ya de edad avanzada y van a ser dos generaciones que chocan, ¿no? Ideas completamente distintas, visiones del mundo completamente distintas también, ¿no? Entonces, de alguna forma vuelve esta figura del el monstruo adolescente, ¿no? Que se va transformando, que va encontrando su esencia, que va encontrando su identidad, pero sobre todo que va encontrando su propio camino. Y en esta película, pues, Isaac Svan nos va a mostrar que Nala va a tener que exigir su lugar en el mundo. Y si eso se requiere enfrentarse ante la familia, ante la abuela, ¿no? Para defender además a su hermana pequeña, pues lo hará, ¿no? No va a dudar en hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es un coming of age, es una película, ¿no? De crecimiento, es un viaje iniciático como tal, ¿no? Donde pues se enfrentará a todos estos elementos, pero que también pues habrá también algunas preguntas o algunas cosas donde podemos escapar de nuestro destino, podemos escapar realmente de nuestras raíces, podemos escapar de nuestra genética, ¿no? Ya cosas que ya así estamos hechos y somos parte de una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, Rafa, no sé si hay alguna pregunta, realmente yo ya estoy llegando al final ya de la charla. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. No, han estado siguiendo la transmisión, pero por el momento no hay preguntas. Perfecto, Bueno, si quieres continúa, yo ahorita también te hago un poco de comentarios también por ahí. perfecto. Pues bueno, pues básicamente espero que hayan disfrutado de esta charla. Esta charla, como les mencionaba hace rato, era como para abrir bocado, para abrir apetito, ¿no? Para invitarlos pues a esta masterclass donde vamos a tener pues a un director experimentado, un director
que no tiene una ni dos películas, ¿no? Sino tiene ya un par, ¿no? Películas, pasos firmes, ¿no? Y que además pues está preparando nuevas historias, nuevas películas, y que pues qué mejor que tenerlo en una charla donde nos pueda contar sobre el tema de la creatividad en el cine, cómo nace una historia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, oye, tengo una idea? Claro, todos tenemos ideas. Hay ideas, todas las ideas son buenas, pues no lo sabremos. Isaac Esban no lo explicará, pero sobre todo el propósito es nutrirnos de la experiencia de este director en dirección de actores, cómo ha podido vender sus historias, cómo se ha movido en el extranjero, ¿no? Cómo da ese paso de pensarlas y de pronto materializarlas y llevarlas a la pantalla grande, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas preguntas y muchas más que ustedes tengan, pues van a poder estar frente a frente, ¿no? De este gran director, porque además habrá sesión de preguntas y respuestas, y créanme que pocas veces se puede tener la oportunidad de hablar con un director, ¿no? De todos estos temas. Entonces aprovechen, vean estas películas, y pues créanme que va a ser es una invitación a la mente, tan elocuente y divertida y muy rica de este contador de historias, Isaac Svan. Tremendo, perfecto, Hugo. Me ha parecido un recorrido maravilloso para sintetizar una obra tan importante. Entonces me ha parecido un recorrido maravilloso. Bueno, nada más para saludar a María Esther, que nos escribe desde Nicaragua. Desde Nicaragua, qué bueno que nos vean por allá. Yo lo hacía a recalcar la importancia, de verdad, y de hecho será parte también, un eje de esta charla, el tema de hacer cine de género, ¿no? Que, como bien mencionas, en los últimos años se han enfocado mucho en el cine mexicano en hacer comedia. Se hace mucha comedia, y me gusta que de hecho hasta empiezan a surgir distintos tipos de comedia, porque también se tiene que diversificar en el género, pero pareciera que el terror, no nada más en México, sino fuera también, se ha enfocado puro en el puro jump scare, donde Isaac Svan hace mucho más que jump scare. Es un terror que se mezcla de pronto con cuestiones de thriller, con un suspenso que tiene que ver con todo lo que está sucediendo, no nada más con los sustitos, ¿no? Eh, entonces, te digo, de pronto pareciera que de los 80s para atrás se hacía un poco más de cuestiones de otro tipo de terror, y ni hablar de la ciencia ficción, que también ha estado muy abandonada. Y es genial ver a un autor que lo hace, y que además es un autor, es director, pero también es guionista, y también funge como productor de sus películas. Entonces es un autor en todo el sentido de la palabra, auteur. Entonces es maravilloso, ¿no? Creo que es algo que es importante, tanto porque tengamos en México un cineasta como él, como el hecho que en la masterclass, pues no nada más nos tocará escucharlo, en fin, hablar de su cine, sino saber qué podemos aprender de él. ¿Por qué? Porque, bueno, también se trata de que haya cineastas jóvenes que se avienten a hacer cine de género. Eso me parece muy importante, ¿no? Que sepamos que Isaac tiene esta bandera, que muchos está bueno que se atrevan a seguirla. Entonces creo que eso será bien importante, el que se motiven a que puedan aprender de Isaac para después hacer también un cine de género, ¿no? Creo que eso me parece una cuestión fundamental. Entonces te digo, como bien lo mencionaste, a mí me encantó que, como bien comentas, Isaac es una persona que también claramente se notan influencias de literatura. Me parece genial que por ahí está este cuento de Cortázar, que trata como de un tráfico infinito que nunca termina, y que parece que también por ahí Isaac se inspira. Está el tema del hombre duplicado de Saramago, y que también Isaac, o sea, Isaac es una persona llena de cultura que lo traspasa todo su bagaje cultural al cine, ¿no? Y esto también que hace tan importante, que es el tema donde la familia es una cuestión central. El ejemplo que puse de Godzilla es genial, y creo que el cine de terror siempre, o sea, de pronto parecía que se está perdiendo este punto tan importante, que es que el terror siempre, o sea, pretendía hablar de algo más, algo de fondo. Hasta el mismo Frankenstein era el miedo a algo más, ¿no? Siempre
un buen terror es porque hay otro tema del que quiere hablar y lo dice a través, como bien dijiste, de unos monstruos que representan algo más. De pronto pareciera que un terror más reciente se está olvidando de eso y me parece lamentable porque, claro, el terror, uno tiene que comunicar a través de pronto del terror otro tipo de miedos. Entonces, en estas historias que escribe Isaac hay un tema familiar de fondo y es muy bueno el que se pueda representar a través del género, que esa es la Claro. importancia. Además, eso que dices es bien interesante, ¿no? El tema del miedo, ¿no? En todas las películas de Svan, ¿no? Hasta en las de ciencia ficción hay elementos de miedo. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción, pues, trabaja con eso, ¿no? De qué viene del más allá, ¿no? En el sentido del cosmos, ¿no? ¿Qué es lo que viene de estos, no sé, gente o seres que viven en otras partes, ¿no? El extranjero como tal, etcétera, etcétera. Y el ser humano, pues, siempre ha vivido con el miedo. Pero lo trágico del ser humano, a comparación de los animales, es que para los animales un miedo primario o absoluto es ser devorados, ¿no? Uh-huh. Pero desgraciadamente, ¿no? Y que ahí está hasta lo trágico, el miedo en el ser humano es constante, ¿no? ¿Por qué? Porque le tenemos miedo que a la soledad, luego que el miedo que, no sé, si a la pobreza, que si a la guerra, que si A a la la vejez, muerte. a la muerte, que lo que sea, que la pandemia, o sea, van evolucionando y van cambiando los miedos, ¿no? Entonces lo que hace Sí. Isaac Esban es como de alguna manera es no evado esos miedos, ¿no? Están ahí mis miedos, mis angustias, ¿no? Lo que me da miedo que el paso del tiempo, lo que le haga a mis seres queridos, la muerte, la vejez, etcétera, etcétera. Pero una de las cualidades de los artistas es sublimarlo, ¿no? Es como un poco tomarlo de adentro, arrancarlo, ponerlo en una película, en una novela, en una pieza musical. Y si bien no es como que ya no voy a tener miedo, pero ya es una carga menos. De alguna manera es como ya verlo a los ojos, no es como, ya detecté esto, le tengo miedo a esto, ahí está. Y es como hacer una especie de pacto, ¿no? En como tu demonio, así como de, a ver, te voy a materializar en una película, ahí sigues, pero pues ahí ya estás más domado, ¿no? Tal cual, justamente domado sería la palabra indicada. Creo que también otro factor que hay que aprenderle mucho a Isaac, que tiene que ver con el tema de los géneros en el cine, es que creo que hay mucha gente que le tiene miedo a escribir un guión de, por ejemplo, de ciencia ficción o de terror, por el miedo de que sea muy caro, ¿no? Es que es cierto que el cine en general no es un arte muy caro, y capaz en México no se tienen los recursos para hacer no sé, unos efectos visuales demasiado elaborados, pero de Isaac podemos aprender cómo se puede hacer ciencia ficción y se puede hacer terror sin tener unos recursos tan grandes mediante un guión inteligente, ¿no? Esto en los incidentes es que, bueno, sin necesidad, bueno, tú lo mencionaste, ¿sí? De las grandes explosiones y que toda la ciudad se esté incendiando, ¿cómo hago un buen guión de una buena ciencia ficción o un buen terror? Entonces, te digo, creo que eso hay que aprenderle como mexicanos o latinoamericanos que también queremos hacer cine, el cómo se puede hacer una buena película de género con un presupuesto pues, que no se cuenta en un lugar como México o Latinoamérica. Creo que también eso es un punto. Exacto, y además que va muy pegadito, ¿no? Con lo que nos va a hablar Isaac Svan, que es, no le tengamos miedo a nuestras ideas, ¿no? Dicen por ahí que si nuestras ideas o nuestros sueños no nos aterrorizan, es porque no son lo suficientemente grandes, ¿no? Lo que quiero decir es que tal vez como mexicanos o latinoamericanos podemos decir, no, es que ¿cómo voy a hacer una película de acción en México? No, pues no voy a poder hacer esta película de ciencia ficción porque, pues, ¿cómo? ¿No? Pues es una muestra, ¿no? De que realmente las ideas, si están bien trabajadas, bien encaminadas, ¿no? Realmente es posible, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? En esta era en la que vivimos, donde el cine ya es democratizado, donde ya no necesitamos que sindicatos o pedir permiso, donde ya podemos hacer una película con un teléfono celular, infinidad de cosas, ¿no? Es ahora tener carácter, tomar la decisión y aventarse al abismo completamente, abrazarlo, y pues ocurren estas cosas, ¿no? Ocurren estas películas, ocurren estos directores, esta nueva generación, ¿no? Que no tiene miedo, ¿no? A expresarse. Exactamente, ¿no? Esta generación que ahorita estoy recordando grandes películas como, no sé si alguna vez viste la de Vuelven de Isa López, Uh-huh. que por ejemplo es un terror que lo mezcla con fantasía, me parece genial. De pronto es interesante que el mismo Michel Franco se empieza también a meter a cuestiones más de género. Entonces, claro, es una generación, Ruiz Palacios, por supuesto que es tremendo,
pero junto con Isaac Svan es una generación, como dices, que bueno, también es ese, pues también como estamos diciendo, esa nueva sangre, ¿no? Que se están aventando. Y la verdad es que, digo, yo lo aplaudo mucho. De pronto veo también algún cine hasta de la India, que empiezan a jugar también con los géneros, y eso a mí me encanta porque se tiene la idea luego equivocada que el cine de género, particularmente ciencia ficción, por ejemplo, nada más lo puede hacer Estados Unidos o tal vez Japón. Se tiene una idea que equivocada. Todos podemos hacer eso porque es un reflejo que ya hemos dicho varias veces, es un reflejo también del sentir tanto interno a nivel personal como a nivel de sociedad en un país, ¿no? Totalmente. Además, acabas de decir también algo bien interesante que me lleva también a la idea de que el cine de género, ¿no? Y sobre todo en México, bueno, a nivel mundial, ¿no? Lo que es ciencia ficción o el terror, es vapuleado, es despreciado, ¿no? O sea, hay un género menor, ¿no? Yo lo que hago es cine de arte y como que, pues eso que lo hagan los gringos o cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, festivales, no sé, los premios Oscar. Es muy raro que nominen películas de horror. Bueno, tenemos ejemplos, El Exorcista, El Señor de los Anillos, ¿no? Pero realmente es como de, así como un género despreciado, ¿no? ¿Y qué decir o sea, en México? En México tiene una historia bien rica y bien profunda de cine de horror, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que de pronto empieza a despreciarse, ¿no? Por ejemplo, esta cifra de la década de los 90, ¿no? Sabemos que una década tiene 10 años, pues ustedes pueden checarlo que durante la década de los 90 solo se hicieron 5 películas de horror. Obviamente se hicieron más de otros géneros, me refiero, solo se hicieron 5 películas de horror, entre ellas Cronos de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces eso fue una cifra alarmante. ¿Eso qué quiere decir? Quería decir pues que no había frescura, no había apoyos, no había este arrojo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada de esto, o sea, todo esto está muy alejado de la realidad en el sentido de que pues, la ciencia ficción y el horror tienen mucho que dar, ¿no? No es nada Sí, más sangrecita y naves espaciales y ya, no, realmente, como decía al principio, es la oportunidad de metaforizar y hablar de cosas mucho, muy profundas, cosas que nos duelen, que nos incomodan. claro, tal cual. Me estoy acordando que tiene unos cuantos días que la actriz, no me acuerdo si es norteamericana, Mia Goth, que ha actuado pues, en esta película de Pearl de T. West, se quejaba, ¿no? De que tanto la película Pearl creo que no estuvo nominada a nada y además las actuaciones, las interpretaciones en películas de horror son totalmente como que ignoradas. Y decía ella que es terrible, y estoy totalmente de acuerdo, porque claro, el valor de una actuación, una película de terror, tiene, o sea, eso, o sea, tiene tanto valor como algo de dramático. Y creo que también es algo que vemos en las películas de Svan y que también podemos aprender que esa performance, esa actuación en el cine de terror y de ciencia ficción también, por supuesto, no es cualquier cosa, requiere también su dificultad. Entonces también, claro, el tema de las actuaciones en este tipo de género también es algo que se tiene que ver, se tiene que estudiar y se tiene que analizar, se tiene que aplaudir. Totalmente. Claro, y como mencionamos, o sea, y qué gran oportunidad que podamos tener la oportunidad de que de primera mano, ¿no? Nos cuente Svan, pues todo esto, ¿no? Y sobre todo su proceso creativo, que creo que es lo más rico, lo más interesante, ¿no? Gente que quiere hacer películas, que quiere meterse en este mundo, pero también, oye, yo también quiero ser de horror, yo también quiero ser ciencia ficción, quiero ser musical, quiero hacer lo que sea, pues, ok, aprovechen, Claro, ¿no? Y van a tener la oportunidad, pues, de charlar con alguien que hace cine, ¿no? claro. Y que también, nada más para ir como que cerrando, y que también además Svan logra hacer aparte el salto hacia filmar en otro país, que creo que también es bueno porque, bueno, habla de una confianza que se va ganando y que te vas abriendo las puertas y la gente va viendo de lo que eres capaz y te va llamando y por eso hasta ya participando en la filmación también de otras obras, ¿no? O sea, también eso me gusta mucho porque ha pasado, pues, por ejemplo, con Ruiz Palacios justamente, ¿no? Que se dan cuenta de pronto en el extranjero, que te digo, creo que también obviamente lo primero es aquí de forma nacional apreciar y valorar, pero cuando el extranjero también se da cuenta que, bueno, que hay buen cineasta, buen director, ¿no? Mexicano, entonces de, bueno,
diriges bien, tienes un estilo, entonces, bueno, vente para acá, ¿no? Creo que también se valora, en su caso, aparte en Canadá. Entonces, creo que también es bueno que en la masterclass, pues, habrá oportunidad de platicar con él, que la gente que se inscriba le pregunte también sobre esta experiencia de pronto dar el salto, ¿no? Y ver qué pasa ahora cuando te enfrentas a la dificultad o a los retos de pues dirigir en otro país, en otro idioma, con un poco de otra cultura, aunque el cine es también como que una cultura que nos unifica y los mismos géneros también nos unifican, pero creo que también es un reto interesante del que se platicará en la masterclass. Totalmente, Rafa, y pues bueno, ojalá pues se sigan uniendo más personas, es una gran oportunidad y pues bueno, pues muchas gracias también a Casa Negra por darme el espacio, ¿no? De poder tener esta charla tan rica, tan interesante, ¿no? Sobre pues uno de los autores pues más frescos y que hay que seguir, ¿no? Y que bueno, pues orgullosamente es mexicano. Muchas gracias a Casa Negra. Exactamente. No, pues gracias a ti, Hugo. Muy buena charla. Ya para cerrar, pues nada más recordar que, bueno, será la charla Creatividad en el cine, el origen de una historia, presentada por Isaac Svan, bueno, quien conducirá, por supuesto, quien será el ponente de esta masterclass, la cual se llevará a cabo el 9 de febrero a las 8 de la noche de forma virtual, ¿no? Por lo tanto, está abierta a cualquier persona hispanohablante o incluso no hispanohablante que tenga acceso a una computadora con internet, pues podrá verla desde la comodidad de su hogar, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Para toda la información sobre la inscripción, que realmente es un proceso muy sencillo, y sobre los costos, pues pueden escribirnos a nuestros medios de contacto, que puede ser aquí mismo en el Facebook, ¿no? Facebook de Casa Negra Formación Cinematográfica, al correo formación.casanegra@gmail.com o al WhatsApp de Casa Negra, que es el 52 55 68 70 57 53, o incluso también a las redes sociales del acervo, donde ahí pueden solicitar un poco más de información y, como menciono, pues saber por ahí el costo y el procedimiento necesario para inscribirse, y es muy sencillo. No faltan muchos días, por lo tanto es mejor aprovechar, y pues creo que con esto podemos cerrar. Eso, ¿no? Hacer la invitación a que todavía quedan algunos buenos días. Cualquier duda, comentario, pues pueden preguntarnos en las redes sociales. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafa. Sí, sin duda, pues estamos de manteles largos, ¿no? Y pues bueno, ya ansiamos que llegue el día y pues nuevamente muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes y pues nos vemos el 9 de febrero pues para ya platicar de manera más profunda y pues que nos cuente el mismo, ¿no? Toda esta aventura. Muchas gracias. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias a los que nos sintonizan. Hasta luego, muy buenas noches.